Hoy tenemos una clase que se denomina instituciones políticas y constitucionales. Ya las clases que se dan a nivel de este temario de administración, yo no las denomino clases, yo las denomino como un conversatorio. ¿Por qué? Porque independiente que tenemos al amigo Cardoso, que es una persona que, si se quiere, como un pin nuevo en estos avatares del derecho, pues acá esta cuestión de maestría, ya hay personas que tienen bastante camino andado y algunas personas que cursan esta asignatura ya inclusive ostentan cargos de representación diplomática de otros países, como el caso del amigo Frey, y algunos que son funcionarios de unos cuerpos del Estado. Entonces, hoy vamos a hablar sobre la institución y políticas constitucionales. ¿Qué entendemos como institución? La institución entendemos que son aquellas columnas que confortan un Estado. ¿Por qué? Porque la institución está constituida por funciones de Estado. Empecemos por el principio. Cuando hablamos de institución nos referimos a organizaciones con fines de interés común, ya sean de iniciación pública o privada. Por eso yo digo que las instituciones son aquellas que comportan el Estado, porque son con fines políticos o fines sociales y se catalogan como organizaciones. Si quieres no te pongas a anotar todo, porque después yo te explicar cómo es este departamento. Esto no es como la católica, divide que no, aquí no manejamos eso. Entonces, esas son las instituciones. Son instituciones públicas o privadas con fines políticos y fines sociales que deben redundar en beneficio del Estado y a su vez en beneficio de los terceros que vienen siendo quienes habitan aquellas poblaciones. Entre ellas encontramos tres elementos que son de importante definición. Está la organización como tal, que es la institución, es una estructura que articula el trabajo de un número de personas en función de un objetivo, que trascender al interés personal. Son siempre los colectivos y jamás son individualizados. Son grupos de personas que comportan una institución. Ejemplo, el Ministerio de Educación es una institución. ¿Por qué? Porque pertenece al Estado. Está regulada por una normativa. ¿Cuál es la normativa que regula la educación? La ley orgánica de educación, pero a la vez está establecido como un derecho natural, un derecho constitucional. Entonces, existe una ley orgánica de educación que nace a través de la Constitución, porque cuando nos vamos a la pirámide de Kaiser, vemos que primero está la Constitución, después aquella cantidad de leyes y leyesitas, que al final le voy a sacar un concepto al amigo Cardoso, que está aquí personalmente, para que vaya poco a poco saliendo de ese cascarón académico de la Católica o de la Universidad recién egresado, y entonces ya comienza a manejarlo con otro concepto diferente, ya y va a haber otro temario diferente. Si no, un momentico, yo aprendía de esto, pero aquí la realidad es esto, y esto unido con esto es como muy poco lo que me enseñaron y es mucho lo que hay afuera por aprender. Porque una cosa es lo teórico y otra cosa es lo práctico. Entonces, las organizaciones están compuestas por instituciones, que son las que buscan una finalidad de desarrollo público o privado en beneficio del colectivo, en este caso en beneficio del pueblo. Las organizaciones o instituciones son estructuras articuladas por un grupo de personas que van a trabajar en beneficio de otro grupo de personas. Por lo menos, hay una corporación. La corporación se define aquellos que aglutinan a instituciones profesionales. Por lo menos el Colegio de Abogados es una corporación, pero en sí es una institución. Es una institución privada porque es un grupo de profesionales que se aglutinan a través de esa organización que se llama Colegio de Abogados. Y ese Colegio de Abogados, con una junta directiva, debe tener una responsabilidad que es beneficiar a todos sus asociados. La Asociación de Ganaderos es una institución, porque es la Asociación de Ganaderos. Fede Cámara es una institución, es la Federación de Empresarios. Y así sucesivamente existen instituciones públicas e instituciones privadas. ¿Qué beneficios hacen estas instituciones? Se crean y se justifican porque se propone generar beneficios sociales
preservar la convivencia, la paz, resolver los conflictos, cuidar la estabilidad monetaria, pero también educar, combatir enfermedades, promover las prácticas deportivas, el beneficio de todos sus asociados y su reconocimiento. Las instituciones públicas dependen del Ejecutivo, porque el Ejecutivo es el ente que organiza, que establece los lineamientos y parámetros del desarrollo del Estado. El Poder Ejecutivo está presidido por el ciudadano presidente de la República, por los ciudadanos gobernadores o por los ciudadanos alcaldes. El Poder Legislativo está constituido por la Asamblea, por la Asamblea Legislativa, o lo que llama el Consejo Legislativo actualmente, y los concejales de los respectivos municipios. Ellos velan por esas instituciones que son el desarrollo de ese grupo. Y todo esto tiene que estar enmarcado dentro de la Constitución, porque la Constitución es la que nos permite poder desarrollar el marco jurídico para que se puedan cumplir las normativas y para las cuales están creadas todas estas constituciones. Esta institución a su vez tiene una supervisión, que son lo que llamamos un ente que pareciera que en nuestro país se desconoce. Y ese ente que supervisa a estas instituciones, ¿cómo se llama? Sencillamente se llama el Contralor General de la República, el Contralor General del Estado y el Contralor General del municipio. El Contralor General del municipio supervisa las funciones del alcalde y su grupo legislativo, que vienen siendo los concejales. Supervisa y qué se hace con el gasto público y qué se hace con la plata que se recolecta, qué se hace con el dinero que ingresa por tributos y qué beneficios se le da si no se desvía y si no caen en corrupción administrativa, quieren manejar la administración municipal. A su vez, lleva esta información a la Contraloría General del Estado, que aglutina todo el conocimiento de todos los estados, en este caso en el estado Táchira, pues son 29 municipios, y allí tiene que señor o señora que se le dice el Contralor, dar juntamente con su grupo de asesores que tiene allí, escribientes, amanuenses, como se quiera llamar, pues hacer un informe general y lo remiten directamente a la Contraloría de la República para que él pueda chequear lo que pasa con la gobernación y con los municipios, y a su vez está pendiente de lo que pasa a nivel del Estado General de la República. A su vez, este Contralor es auxiliado por los ciudadanos ministros, ciudadanos viceministros, o ciudadanos presidentes de corporaciones o instituciones que deben de velar por los derechos. ¿Tiene mucho que sí, si el siguiente mano y se lo hace que entonces debe velar por los beneficios del desarrollo de este dinero. Para nosotros es muy común en Venezuela, y esta clase que se da, o no es una clase, un conversatorio, sale del campo de lo común. Aquí no vamos a hablar de articulados, porque aquí no venimos a estudiar matemáticas. Aquí venimos a tener un conversatorio, donde yo plamo un poco de ideas, un poco de criterios, y voy sacando unos extractos de lo que está, de lo que bueno me guío aquí, que está el computador, y posteriormente usted va captando, en este caso pues ya los que están conmigo, César, más personas, y todos son ya personas que hemos tenido conversatorios en otras asignaturas, hoy se nos está incorporando el amigo joven aquí, Cardoso, pero posteriormente agarrando la dinámica, es ir aglutinando todo lo que está diciendo, ver en la plataforma lo que yo he dicho, y allí usted va haciendo un desglose y va a presentar un informe. Y yo decir cómo va a hacer ahora todo usted, ¿verdad? Para que no se preocupen mucho por eso. Entonces, eso le va a permitir mantener esa lluvia de ideas de una cosa a otra, usted va a estudiar otra cosa, pero va a leer, y cuando se da cuenta, usted va a manejar un criterio de lo que son las instituciones públicas y privadas dentro de la norma constitucional, y va a decir, no, pues yo esto lo entiendo más rápido de esta manera, como lo explicó el profesor, que por ejemplo yo a leer ahí, estar anotando y anotando. Ese calente aquí no va. Entonces, perdone que lo ponga ahí porque está nuevo, pues tengo que irlo impulsando y sacándolo el cascarón de la universidad para que vaya cogiendo el mínimo ya. Bueno, continuando entonces. Decía que esa estabilidad es lo que establece la Constitución de la República para que esas instituciones puedan funcionar
dentro de la paz y resolver los conflictos y cuál es la estabilidad monetaria. Un país desorganizado dentro de sus instituciones, pues es un país que no está muy bien visto a nivel internacional. Y entonces trae como consecuencia lo que se denominan algunas sanciones que tampoco van a repercutir en el desarrollo del país, porque tampoco podemos echarle culpa todo el tiempo a unas sanciones de un país que no se desarrolla porque tiene una mala administración. Entonces, si uno no tiene suficiente dinero en el bolsillo, pero tiene un poquito, si le sabe administrar, pues le va a durar, pero si no sabe administrar, no le va a durar ningún tipo de dinero porque es un mal administrador y un cabeza caliente, que no sabe administrarse. Entonces, eso sucede por la administración pública. ¿Por qué sucede esto? Porque resulta que la Constitución establece un paradigma de normas de fiel cumplimiento y el derecho es el que establece una cantidad de normas para la buena convivencia de sus seres humanos que habitan en ese territorio y que serán sancionados de acuerdo cuando sean violentadas esas normas jurídicas. Entonces, ¿qué pasa? La Constitución es un derecho interno y el derecho constitucional internacional es un derecho externo. Entonces, todo lo que se cumpla dentro del derecho interno a través de la norma constitucional, pues va a repercutir cuando salgamos al derecho constitucional externo. Entonces va a haber un choque, porque si no cumplimos internamente, no podemos cumplir externamente. Entonces, por eso dicen, no, que tenemos sanciones. Lo que pasa es que los estados están pendientes de cómo funcionan las instituciones. Y cuando las instituciones tienen flaqueza en sus manejos, en sus cumplimientos, en su capacidad, en su ente productivo, pues lamentablemente es un estado que está deteriorado. Y entonces, eso es lo que suele pasar en muchos estados. Las instituciones conquistan el carácter cuando sus frutos están acompañados por el transcurso del tiempo, porque la institucionalidad se pone a prueba con los años. Por eso afirmamos que las instituciones son el testimonio de preservación de los pueblos. Una buena institución es una buena columna y una buena columna genera buenos principios. Ejemplo, en la familia está compuesta por columnas. Y hay muchas columnas, hay muchas familias que tienen dos columnas, que son el padre y la madre. Hay otros hogares que no tienen sino solamente una columna, que por lo regular siempre es la mamá. Entonces, si la mamá es una buena columna, pero si están las dos columnas, allí hay unas buenas bases para el desarrollo de ese niño. Hay buenos principios, hay buenos modales, hay buenos comportamientos de conducta y hay un buen desarrollo futuro de esa persona que va dependiendo de aquel grupo familiar. Y esa institución se llama, la institución se denomina la institución de la familia, como tal. Entonces, no solamente podemos ver las instituciones políticas y constitucionales o privadas, también tenemos que ver las instituciones de la familia. La familia es una institución. La iglesia es una institución. Los equipos de fútbol son una institución deportiva. Las asociaciones de vecinos son instituciones. La junta de condominio son instituciones. O sea, son instituciones que cada quien cumple una función y por eso se clasifican en privadas y públicas. Pero todas van de la mano con una carta que se llama Constitución General de la República y que está establecida porque un señor hace muchísimos años le dio por constituirla y que creó una pirámide. Y que aquellos que estudiamos derecho, pues sabemos que se llama la pirámide de Kaizen, que es el que vela por el derecho de ese cumplimiento de esa constitución y después viene una cantidad de leyes. Sin embargo, Kaizen en aquella oportunidad dijo, como la constitución va a generar un derecho privado, pero un derecho se clasifica en derecho público y privado, pero va a haber un derecho internacional, se debe regular por la constitución. Entonces se estableció la constitución interna y la constitución externa, que viene siendo la constitución nacional de cada país y la externa, que es el derecho constitucional internacional que se regula por la Convención de Viena y que fue creado en el año de 1942, allá en San Francisco, California, la Sala Constitucional Internacional, que es la que regula como tal, como decir, la Comisión de Derechos Humanos, como decir, la Corte Internacional Penal, así sucesivamente, toda la institución. Entonces, todo cuanto se haga en el Estado debe estar acorde a la Constitución interna y todo cuanto se vaya a hacer externo debe estar cumpliendo las normativas constitucionales internas
para ser aplicadas a las construcciones internacionales externas, para que vengan posteriormente al país y cumplan también las internas. O sea, si no hay cumplimiento interno con externo o externo con interno, lamentablemente esos tratados son nulos. Y por eso Keyser dijo, esos tratados serán supraconstitucionales que son de firme cumplimiento. Países que no cumplan los tratados, que violenten los tratados, tan importantes como son los tratados internacionales de derechos humanos y que son derechos naturales que tiene el hombre en el momento de su procreación y en el momento de su gestación y en el momento de desprendimiento de claustro materno que comienza a tener vida normal, como todo ciudadano, tiene sus derechos y esos son objetos de delitos de lesa humanidad cuando hay maltrato de esos derechos y será sancionado por las cortes internacionales. Así de sencillo. Entonces, nada en la vida que se haga malo, algún día tendrá su castigo. Todo elemento de una organización requiere una organización. Las asociaciones de vecinos tienen un reglamento. Las instituciones tienen también sus reglamentos de funcionamiento. Los presidentes tienen su periodo de elecciones. Entonces, todo tiene una organización. Requiere para que cumpla un beneficio social de acuerdo a la norma constitucional y a la vez tiene un tiempo limitado. Porque pretender quedarse encrustado dentro del tiempo ya sería como una forma dictatorial. Entonces, cuando nosotros nacemos pequeñitos, nos mantienen, nos cuidan, pero vamos evolucionando, vamos desarrollando. Pasamos por el preescolar, pasamos por la primaria, pasamos por el bachillerato, vamos a la universidad. La universidad pues es algo muy bonito. Primero porque tenemos un grupo de amigos, echamos broma, la discoteca, el bochiche, una cosa, otra, pero tenemos algo muy bueno, que es que la gran mayoría lo mantiene papá y mamá. Aparte de que le pagan la universidad, aparte de que lo viste, pues le dan plata para que gaste y vive feliz. Entonces alguno no quisiera salir nunca allí, ¿no? Porque se pierde el hotel, se pierde aquel beneficio que da la constitución del hogar, ¿no? Entonces, cuando se cumple aquel beneficio, pues hay que salir. Entonces, tiene un tiempo. Por eso se dice que las instituciones confluyen estructuras y creencias para que el alcance de las condiciones institucionales deberán también concurrir la paciencia y el aprendizaje. Todo se basa a través de una paciencia y de un aprendizaje. Las instituciones, los ministerios tienen un ciclo de cómo hacer la cosa y cómo hacer su aprendizaje. Ya vimos antes, la sociedad es mientras funcione y aporte a las instituciones y se hagan beneficiosas a los hombres que la componen. ¿Qué quiere decir esto? La sociedad como tal es beneficiosa y va en beneficio del hombre que la compone, pero siempre y cuando el hombre se comporte adecuadamente a las normas constitucionales, porque a lo contrario, allí donde viene la vulnerabilidad del derecho. Se dice que el derecho está constituido para convivir dentro de la sociedad. La sociedad se parece más a un edificio que a un montón de piedras. ¿Por qué? Porque no es igual un montón de piedras allí que no cumple ningún beneficio, al menos para lanzarse a otras personas y sancionarlas, ¿no? Castigarlas. Sin embargo, un edificio se constituye para vivir allí en comunidad, para crear instituciones. La paciencia y el aprendizaje no son entre nosotros una fauna silvestre, como un araguaney o un pucare, que dan color al paisaje. Hay que cultivarlo, pero frecuentemente hacer lo contrario. Hace años dijo Briceño Iragorri lo siguiente. Briceño Iragorri es una persona que formó parte del patrimonio cultural venezolano y él dijo, el pueblo del presente que hemos brindado lo fácil, camino a tomar por anticipado al sitio y reclamar con anterioridad un esfuerzo mejor orientado. ¿Qué dijo Iragorri? Dijo que debemos primero que todo comenzar a caminar
para poder pedir un beneficio. No podemos pedir el beneficio si no lo hemos caminado. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la fauna está allí, puede ser bella, pero sin embargo hay que cuidarla y hay que protegerla. Las instituciones requieren también de una protección y requieren también de un mejor cuidado. Una pregunta, Freddy, ¿usted está en línea? ¿Aló? Bueno, no tengo a nadie en línea, solamente Carlos que está aquí. No es la primera vez que recuerdo esas palabras del invento historiador, ya que nos trae como acotación que poco a poco se anda lejos como construcción del tiempo de las instituciones. Las instituciones nos enseñan por eso al fiel cumplimiento de toda normativa, existiendo las instituciones fuertes, no vulnerables ante la corrupción, sino que cada quien cumpla capacidad digno de moral y de buenos ejemplos. El sitial para el cual fue designado, pues lamentablemente no, va a cumplir hasta que sea, lamentablemente aquel que no lo cumpla, pues no va a cumplir nada. Los estudiantes cuando comienzan a estudiar una carrera, si se abocan al estudio, a tener conocimiento sobre lo que están estudiando y a poner un poco de énfasis en su aprendizaje, pues van a funcionar bien, van a tener un objetivo. Si vienen simplemente a sentarse por sentarse y no parar, pues lamentablemente no es culpa de que lo instruye, sino culpa de ellos mismos. Yo le voy a explicar cómo hacer el temario de estas asignaturas de esta semana. Ahí sí puede tomar nota. La clase que estamos, el conversatorio de hoy, día 13, va a tener como tema que lo que se va a instalar en la plataforma y debe presentar un trabajo sobre lo que escuchó, sobre cómo interpretar lo que se dijo el día 19 en hora de la tarde. Monte el trabajo en la plataforma el día 19. Sí, sí, un trabajo, usted va a hacer un trabajo que puede ser de 5 o 6 horas. Entonces, decir, tema desarrollado el día primero, vi sobre las instituciones privadas, las instituciones públicas, el doctor habló sobre este conversatorio, allí, esta cosa, que explica sobre las normas constitucionales, sobre el derecho, ahorita te explico cuando salgamos en clase, ¿ok? Y el día 19 va a haber otra clase, pero no presencial, la van a montar en la plataforma para el día 19. Esa segunda clase debe entregarse un trabajo también de 5 o 6 hojas para el día 26, que no es la tarde. El día 26 van a instalar otra clase más, también en plataforma, que yo la voy a grabar y va a entregar el trabajo de esa clase el día 7 de junio. ¿Por qué? Porque yo marcho fuera del país la próxima semana. Entonces las clases yo las voy a instalar, son tres clases. Posteriormente yo las veo y yo le hago la evaluación. Esta clase, este temario, más que todo, guarda relación con las normas constitucionales. Los venezolanos hemos sido capaces de crear y consolidar instituciones verdaderamente cuando uno piensa en la universidad. Los venezolanos hemos sido capaces de crear y consolidar instituciones verdaderamente cuando uno piensa en alguna de ellas. Vamos a hablar más que todas las instituciones universitarias. Tenemos, por ejemplo, la Universidad Central de Venezuela. Se acerca a sus 300 años y que igualmente con la Universidad de los Andes, que cuenta con más de 235 años. Y hay así un sinnúmero de cuestiones muy importantes para el desarrollo de la sociedad venezolana. En la última década del siglo XIX también existió pobreza en nuestro país y guerras civiles constantes. Sin embargo, la Cruz Roja Venezolana y la Congregación de las Hermanitas de los Pobres de Maiquetía, la Madre Emilia de San José, el Padre Santiago Machado y una cantidad de personas se constituyeron en instituciones para el desarrollo de Venezuela. Estoy hablando de instituciones como ejemplo, ¿no? También se creó la Orquesta Sinfónica de Venezuela, que fue creada en el año 1930, la Sociedad Anticancerosa de Caracas, cuyo equivalente regional son una vasta real de la Liga Venezolana del Beneficio de la Salud, el béisbol profesional, fundada en 1943. También nacieron instituciones deportivas. También está la Orquesta
nacional juvenil de Venezuela. También, sin embargo, en lo político nos cuesta más en este país algunas instituciones, ya que las que fueron creadas se han ido deteriorando. En Venezuela, cuando hablamos de instituciones educativas, tenemos las instituciones, por lo menos las académicas, la Universidad Central de Venezuela, la Universidad Central, la Universidad Católica, que es privada, tenemos la ULA, pero tenemos por lo menos algunas instituciones que se crearon hace muchos años, como era la beca Gran Mariscal de Ayacucho, la cual pues perdió su vigencia en el tiempo. ¿Por qué? Porque todo se convirtió en una vulgar corrupción. Entonces las instituciones políticas, las instituciones públicas, hoy en día han conllevado el deterioro de las mismas y ha traído como consecuencia el vasto... Ah, ya te veo en línea, Freddy. No te veía. Vemos el vasto de crecimiento de las instituciones que lejos de ayudarnos nos han ido deteriorando. Y eso, esta imagen se ha ido vendiendo a nivel internacional. Yo, con la clase que daba anteriormente de Derecho Constitucional, decía lo siguiente: para nosotros es un paradigma bastante difícil poder recuperar un camino que se ha ido deteriorando y donde las instituciones han ido perdiendo el valor ético y moral, como suele suceder por lo menos con la corrupción de nuestro país, y las instituciones que deben de velar por el desarrollo o el cumplimiento de una cantidad de normas, como es la Contraloría General de la República, pues no cumple ninguna función eso. Entonces, cuando no hay control del gasto público, cuando no hay control de qué se hace con el heraldo nacional, el patrimonio de los venezolanos, pues lamentablemente eso conlleva a más deterioro económico, a más miseria y a más bagaje, prostitución y a más éxodo de sus habitantes. Y es bastante lamentable observar día a día la cantidad de talentos que van saliendo de este país buscando una mejor vida. Sin embargo, en el campo emigrante, en el campo de esta gente que se va desplazando no solamente de derecho a la ciudad, en muchos países hacia otros países buscando un mejor futuro, llama poderosamente la atención que donde están llegando, hay muchos venezolanos que van siendo un ícono dentro del desarrollo académico, cultural de sus países. Veía y leía en estos días en la prensa de que en el ranking de medicina de Estados Unidos, de los 10 mejores médicos, 2 son venezolanos. Veía cómo el primer trasplante robótico hecho en Barcelona lo hizo un venezolano. Veía cómo una muchacha que llegó en el año 2019, emigrante por los caminos verdes a Chile, un médico, logró superar todo y hace 15 días fue designada directora de un hospital pediátrico en Santiago de Chile. Entonces uno ve que todo lo que sale de nuestro país buscando un futuro poco incierto primero, pero posteriormente logran completarse, hacen patria y hacen desarrollo en otros países. Y es lamentable ver la fuga de esta cantidad de talentos que tenemos. Y este conversatorio es un poco fuerte, ya que tengo pues acá personas de un nivel académico y sin menospreciar acá al joven que me acompaña aquí en el salón, que es un muchacho recién egresado a la Católica, el amigo Cardoso. Veo personas como Frey que cumple sus funciones de cónsul del Reino Unido de Noruega acá en nuestro país, y al comisario César, jefe regional del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas del Estado Táchira. Entonces, pues son personas que tienen un arraigo de caminar y de conocimiento que hace la vida, ¿no? Que es la institución más bonita, ¿no? El caminar. Cuando uno camina por estos caminos, pues va observando y va aprendiendo, va obteniendo un aprendizaje que lo hace la vida. Y uno va madurando, no tanto unido a lo que lee y a lo que estudia, pero también la vida nos enseña muchas cosas y nos enseña a poder distinguir entre lo bueno y lo malo rápidamente. Tenemos aquella visión óptica que nos da los años de experiencia. Y los años de experiencia llevándolos a este conversatorio, porque no es una clase, es un conversatorio de amigos, donde cada quien profundizamos un poquito más en lo que sucede diario,
pues vemos cómo hay instituciones que se van deteriorando y vemos instituciones cómo se van fortaleciendo. Y yo siempre comparo la situación de los países para sacar algunas conclusiones. Yo como en los países europeos ya no funcionan ni siquiera centros de reclusión, porque es que no tienen a quién llevar a esos centros de reclusión. Son muy poquitas las personas que incurren en el delito. ¿Por qué? Porque esos países se dedican a cumplir fielmente sus funciones, fortalecer sus instituciones y caminar rectos para hacer una buena sociedad digna. Y vemos en otros países cómo las instituciones hacen valer su independencia de poderes y levantan la voz cuando alguien quiere desviar la institucionalidad de un país. Ejemplo, lo vivido la semana pasada, cuando el ciudadano presidente de la República de Colombia hizo un comentario. De inmediato el fiscal general de la República de Colombia salió y dio su opinión como institución pública, política de la Fiscalía General de la República de Colombia. No compartió en ningún momento el criterio del ciudadano presidente y entonces hizo valer la institucionalidad. Y lo cual trajo como consecuencia que el señor presidente pues, tuvo que reunirse con las Cortes, con la Fiscalía, y lo dijo de viva voz, que respetaba la institucionalidad y la Constitución de la República de Colombia. Y es que la Constitución de un país está allí para que se cumplan las normas. Está lo que se denomina la Carta Magna, ¿no? Que decía el cumplimiento, y es la que establece la responsabilidad de las instituciones, porque cada institución está para cumplir un beneficio en el colectivo nacional, en la parte social, cultural, científica, tecnológica, de la paz, del respeto de los derechos humanos. Y la institución no se hace para vulnerar a sus semejantes. Las Fuerzas Armadas cumplen una función como institución. ¿Cuál es la institución? Velar por la soberanía. Hacer cumplir la Constitución independientemente de quién sea y quien quiera vulnerarla. La pregunta es, ¿se cumplirá? No sé. Para mí no se cumple. Porque la Constitución, la institucionalidad allí se ha, si se quiere, se ha relajado entre las partes. Y relajado no es una palabra grotesca, porque en el derecho siempre se dice que cuando no se cumplen algunos contratos que se hacen entre las partes hay un relajamiento, ¿no? Las partes se relajan porque caen en aquel dividendes. Entonces, acá cuando analizamos instituciones por instituciones pareciera que no se cumplen. En estos días tuve la oportunidad de observar y leer una jurisprudencia de la Sala Penal y posteriormente observé una de la Sala Constitucional de mi país, Venezuela, y veía un choque entre lo que decía la Sala Constitucional y lo que decía la Sala Penal. Y ya como que frecuente. Entonces, la institucionalidad del Poder Judicial ya no cumple la función como debe ser, porque existen los choques entre los mismos magistrados que están allí y que a mi manera simple de entender pareciera que son enfrentamientos de tipo de vista políticos, a pesar de que pueden ser del mismo bando, pero manejan distorsionadamente el criterio de su apetencia de ego personal por encima de la institucionalidad jurídica que están ellos allí para cumplir. Entonces, la función que tienen que realizar como magistrados está quedando a un lado y está primero su situación personal y no es deber ser. Debe ser cumplir primero la institucionalidad. Y por eso cuando hablamos de las instituciones están creadas para lograr el beneficio,
La teoría de la Constitución y el derecho constitucional indica que la disciplina jurídica que se estudia es el orden que debe compartir el derecho constitucional dentro de todas las instituciones. Y si el orden que establece la norma constitucional dentro de todas las instituciones es cumplir a cabalidad su funcionamiento, ¿por qué existir aquella distorsión de criterios? ¿Por qué pensar diferente a lo que establece la norma? Dentro del campo del desarrollo penal se ve constantemente que un criterio de un magistrado es diferente al otro. Puede haber criterios diferentes encontrados, pero nunca violatorios a la norma. Entonces, aquellos agregados países que guardan relación de la representación diplomática de otro país en nuestro país, viendo aquel desbarajuste de las instituciones y viendo aquel barajuste con que se están cumpliendo las normativas y viendo el silencio de las personas que completan, que hacen parte de instituciones que es de dar por el cumplimiento y el desarrollo del alto público, ¿cuál será el criterio personal de ellos? ¿Cuál será el criterio que pueden tener? Porque yo formo parte de nos van llevando a la realidad. Yo vivo en un conjunto residencial y yo veo que mi vecino tiene allí un bochinche constantemente, una persona que no cumple normas de convivencia, que es violatoria de todas las normas, que su familia es un desbarajuste total en las normas, en buenos principios de moral, de buenas costumbres. Pues una familia que va en deterioro. Entonces no hay cumplimiento de institucionalidad, porque es que la familia es una institución. Y lo más importante que puede existir para el desarrollo del país, de cualquier país, es la institucionalidad de la familia. Y ahí empieza todo. Ahí están las columnas de los valores de las instituciones. Entonces, esta es una clase que más que todo pareciera que es como de hablar de conceptos de clero y esas cosas, pero es que hasta inclusive la Iglesia Católica, la Iglesia Adventista, la Iglesia Evangélica, todas esas son instituciones. Y cuando nos podemos analizar las instituciones también en este punto de vista, podemos ver que una cantidad de instituciones están perdiendo tanto criterio, tanto, si se quiere, el respeto de sus seguidores, porque es que se ve un debate total. Y yo siempre lo he dicho, cuando existe todo este desbarajuste total de las instituciones, pues se pierde el apego, el respeto hacia la institucionalidad. Y por eso las instituciones políticas no cumplen a cabalidad sus funciones para las cuales fueron desarrolladas. Yo me hago una pregunta. ¿Cómo una institucionalidad como la Contraloría General de la República, que es la que a su vez tiene el Contralor Municipal, el Contralor Estatal y el Contralor Nacional, y que ostenta la presidencia del poder moral, hasta el día de hoy, luego de unos días que han transcurrido de tantos desbarajuste, de tantas situaciones que uno escucha de fraude y de malversación de fondos y apropiaciones indebidas, y ve unos allanamientos, y ve uno colocar una cantidad de letreros clausurados, intervenidos, negocios, fincas, casas, quintas, vehículos. Yo me hago una pregunta, ¿y dónde está el Contralor que es que supervisa todo? No hay Contralor. Y un país que no tenga quien controle, ¿qué puede pasar? Una familia donde existe el papá y la mamá, y las dos columnas principales, que es padre y madre, no supervisan a sus hijos, pues ¿qué puede haber allí en esa casa? Un desbarajuste total. Una empresa donde el gerente general no controle a sus empleados, a sus operadores, pues, no puede haber nada. Todo está compuesto por un mando y conducción de personal. Y si no se sabe manejar, no se sabe conducir el personal, pues lamentablemente esa institución no sirve. Es mi criterio, mi personal. El Estado es una unidad de poder que garantiza la convivencia pacífica y la vida histórica de un grupo de humanos. Para lograrlo debe reglar quién ejerce el poder, con base en qué principios y con cuáles métodos de convivencia y de moralidad.
a la gerencial. Y esto es tan importante. El Estado es la unidad de poder que garantiza la convivencia pacífica y la vida histórica de un grupo humano. Para lograr, debe reglar y ejercer el poder con bases a principios y con cualidades de métodos de moralidad y de buen ejemplo. Y donde no hay buen ejemplo y no hay moral, donde existe un despelote total, pues ¿qué puede haber? El derecho constitucional define este principio y esta organización de las relaciones entre el Estado y la sociedad dentro del Estado mismo. Sintetiza la tensión entre las normas y las realidades sociales de convivencia. El derecho constitucional define el principio y la organización de las relaciones entre el Estado y la sociedad. Cuando se vulnera la Constitución, pues se vulnera todo, se vulneran todos los principios de convivencia que pueden existir entre el Estado y la sociedad, porque la sociedad llega un momento en que no cree en quien gerencia el Estado, pero cuando no hay quien dé, no hay quien dé buenos ejemplos y buenos principios de moralidad, pues lamentablemente no funciona el Estado. Hay tantas cosas que uno ve y analiza. En estos días me llamó poderosamente la atención un letrero. Llegué a un sitio a comprar jamón y queso. Y entonces decía allí un cartel. República Bolivariana de Venezuela, dependencia tal y tal y tal. Allí no voy a decir el nombre exacto, pero ustedes van a saber de qué me refiero. Se convoca a todos los jóvenes dentro de 18 a 25 años que quieran cumplir el servicio y tal, y para allí y para acá. Presentarse en tal sitio. Se le ofrece buena remuneración, se le ofrece avances de su formación académica e institucionalidad. Abstenerse. Quien tenga tatuajes. Abstenerse quien tenga tatuajes. Tal día en la reunión. O sea, voy a hablar muy claro. Estaban convocando a muchachos para que ingresaran en las Fuerzas Armadas a un grupo de personas que pueden hacer un curso en, creo que era en la Guardia Nacional. Pero el que firma allí en general dice que abstenerse quien tenga tatuajes. Es su criterio. Pero ¿será que acaso que una persona que porte un tatuaje se tenga que discriminar, mientras que una persona puede ostentar el cargo de magistrado con antecedentes penales? ¿O puede ostentar el cargo de fiscal de cualquier fiscalía de la República con antecedentes penales? Entonces las normativas de las instituciones como que lo dejan a uno medio pensativo, ¿no? Porque yo no puedo entender cómo nuestra Constitución dejó un vacío en el momento de escoger, que allí establece la norma constitucional, para ser magistrados o jueces de la República. Yo una vez daba una clase de administración de justicia y cuando estaba, en aquel entonces no era virtual, era presencial, era una maestría. Y uno de los alumnos, un abogado, me hace una pregunta, me dice, doctor, ¿usted qué opina de los bichitos que están en el tribunal? Uno pues ya por la edad que tiene, pues yo dije bichito, inmediatamente me imaginé, pero no podía tampoco ser muy explosivo allí en el momento de la pregunta. ¿De qué bichito se refiere? Ah, profesor, ¿usted sabe qué bichitos hablan? Le digo, bueno, vamos a entrar a clase, ya yo le explico qué vamos a hacer con lo que usted me pregunta. Entonces, entré allí al salón y le dije, mire, yo voy a cambiar el pensum de la clase.
motivado una pregunta que me hicieron ayer en el momento de entrar aquí al aula. La clase se trata de Administración de Justicia en Venezuela, pero yo la voy a cambiar y vamos a colocar Administración de Justicia en Venezuela y vamos a anexar Argentina, Perú, Colombia, Ecuador, México. Y la clase la vamos a hacer de la siguiente manera. Usted, un ejemplo, Freddy va a estudiar, va a presentar el trabajo sobre Venezuela con Argentina, Cardoso Argentina con México, Venezuela con México, César Venezuela con Colombia, así sucesivamente. Y allí en la clase, pues cada quien iba a leer cómo la constitución, cómo está constituido cada poder judicial de cada país y cuáles son los requisitos para ingresar a ser juez. Efectivamente, se hizo la clase como eso en el tiempo duraba 3 meses, 4 meses la clase, y a los 4 meses hicieron cada quien hizo su trabajo, sus exposiciones, y era una lluvia de ideas. Y al final les dije yo, fue cuando se me ocurrió preguntar, una pregunta, de todo eso que ustedes leyeron, ¿cuáles son los requisitos en Argentina, en Colombia, en Perú, en Ecuador, en México y en Venezuela para ser juez? Entonces se paró el de los bichitos y me dijo, profesor, lo único que yo puedo observar es que en Venezuela no se exige si hay antecedentes, no hay antecedentes para ser juez. Y ahí está el vacío. Eso permitió, señores, que el presidente del Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela es un señor que tiene antecedentes penales y llegó a ser magistrado de la República. Presidente nada más y nada menos que el Tribunal General de la República. Entonces, imagínense ustedes que una persona con antecedentes penales sea la máxima figura del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Quién representa cuando hablamos de este tema de instituciones? ¿Cuál es el sentir a nivel nacional e internacional de la institución del Poder Judicial de Venezuela? ¿Qué credibilidad puede haber del Poder Judicial de Venezuela cuando en la cabeza principal es una persona con antecedentes penales? Entonces, hay que estudiar y hay que analizar, y la Constitución dice que para ser magistrado, ser juez, se requiere tener 15 años de servicio, a ver si no los tiene completos como abogado, entonces haber sido profesor universitario, y ser venezolano, y un poco cositas allí más, pero no dice si se tiene antecedentes o no. Entonces, como decía mi abuelo, cualquier vagabundo pues puede llegar. Y entonces, ¿qué sucedió? ¿Qué sucede aquí en nuestro país? Porque dejaron un vacío, allí quedó un vacío que hicieron a la Constitución. Algo tenía que haber visto cuando hicieron ese vacío. Y de igual manera sucede con los fiscales. Hay fiscales del Ministerio Público que tienen antecedentes y están allí de fiscales. Hay fiscales que han estado, que fueron detenidos y fueron llevados por malversación de fondos a presentar a los jueces de control y destituidos, y sin embargo hoy en día ejercen la fiscalía nuevamente. O algunos fueron destituidos de fiscales y entonces ahora son jueces de control. O algunos fueron destituidos de jueces y entonces ahora son fiscales. Entonces la institucionalidad pareciera que es, vamos para allá y venga para acá, vamos para allá y venga para acá. Te sacan de juez porque te votan de juez, entonces te vas para fiscal. Y te votan de fiscal, entonces te vas para juez. Y te votan de juez y fiscal, entonces te vas para defensor público. ¿Ah? Dice el jovencito que estamos aquí. ¿Qué edad tienes tú, Carlos? Tengo acá, amigo Freddy, amigo César, un jovencito que tiene 23 años. ¿Cuánto tiene egresado de la universidad? 4 meses. Tiene 4 meses de salido a la Católica. Y está aquí sentado el muchacho. Primero estaba como se moría de frío, ahora está como asustado escuchando la verdad con él. Y entonces me dice, no, y lo que falta es que los pongan de ministros. Imagínese el concepto de un jovencito de 23 años de edad, con 4 meses de egresado. Por eso le dije, va a salir del cascarón aquí hablando con otros. Aquí estamos un poco personas ya bastante adultas, con mucho recorrido.
y vemos la óptica, las cosas con otra óptica. Ahí están los libros, pero también hay que meter un poquito de vida, del recorrido que nos da la vida. Entonces, eso que tú estás diciendo, Cardoso, que falta que lo nombre ministro, pues también hay ministros que también tienen su dado de paja y hay diputados que fueron destituidos por estar en muchas instituciones, inclusive de las Fuerzas Armadas fueron destituidos y fueron parte hoy en día de la Asamblea Nacional. Entonces, la pérdida de valor moral de las personas están comiendo las instituciones públicas. Y un país que tenga las instituciones públicas tan deformes, tan corcomidas, pues no tiene moral para firmar. Entonces, ¿qué se puede esperar del pueblo? Las instituciones policiales, las instituciones militares fueron de igual manera desfasadas de su componente moral. Y hoy en día hay una cantidad de personas que no tienen la moralidad ni la dignidad para estar en estos cuerpos, pero allí están. Entonces, los derechos humanos como institucionalidad, como constitucionalidad, como tratados a través de la Comisión de Viena, a través de una cantidad de ONG que tratan de ayudar el desarrollo del ser humano, principalmente el Reino Unido y Noruega, que tiene esa cantidad de corporaciones, de asociaciones mundiales en querer ayudar, pues tienen que empezar con nosotros para echar una mano para ayudar, porque es que si mandan un dinero para un beneficio, eso no va a llegar. Y si llega, pues se va a cambiar. Y de la noche a la mañana se va a convertir nada en ayuda para el pueblo, sino solamente en unas camionetas fordunas de esas de guay, y todo el mundo bien montado en esas camionetotas y paseando, y muchachas, amigas bien infladas y bien acomodadas, pero el organismo nada. ¿Verdad, Freddy? ¿Qué es así? Yo, mire, yo le digo a usted una cosa, yo ya tengo 72 años, bien vividos, y yo pues, debo decir una cosa, yo pues digo las cosas como son, porque yo no tengo por qué ocultar y por qué dar esto no es una clase, no puedo ocultar a mis amigos cuando no tengo por qué estarme ocultando y querer decir a ustedes mentiras y querer disfrazar las cosas. Y aprovecho este momento para decirles que próximamente pueden ver por Amazon, un libro que va a salir de mi autoría y se llama Justicia Divina. Lo pueden optar por allí, se llama Justicia Divina. Yo creo que el mundo accionó mayor de 3D hasta la venta al público. Justicia Divina habla de muchas cosas allí del sistema venezolano y pues allí quise plasmar algo y me acompañan allí en la parte científica dos eminentes médicas forenses venezolanas. Eh, Lanzo esta primicia a ustedes primero, que no lo he hecho en los medios públicos, pero lo voy a hacer. Entonces, 15, 20 días está libre en Amazon. Y algunas personas, pues, estoy esperando que me lo entreguen impreso y se lo haré llegar. Así que, Freddy, por allá le va a llegar el librito cuando lo tenga listo, para que lo vean. Son 180 páginas, donde dan un poquito de todo lo que digo en clase y de todas las instituciones venezolanas que tienen que ver con el desarrollo penal. Entonces, dicho esto, yo voy a decirlo más, voy a decir algo más. Antiguamente en la Grecia y en la Roma de la Edad Media encontramos elementos muy importantes y que son bastante sistemáticos y que nos hablaban justamente de las instituciones, porque es que esto no es nuevo, esto es viejo. Para nadie en la Edad Media existieron una cantidad de instituciones que todavía se fortalecen. En Grecia está el imperio griego, la cultura griega, la filosofía griega, el imperio romano, y son instituciones que todavía parece mentira, existen, que fueron bien fundamentales, unas buenas columnas. Venezuela hace muchos años
independientemente de lo que se quiera decir de la Cuarta República, tenía sus instituciones bastante fortalecidas. Para nadie era un criterio que Venezuela era denominada una tacita de oro y llamaba la atención para muchas personas emigrar hacia nuestro país. Pero hoy en día vemos cómo andamos deambulando de tumbo al tambo, como se dice vulgarmente, viendo a ver dónde se puede llegar y dónde se puede acantonar, porque desgraciadamente no hay la posibilidad de vivir en lo que estamos. Cuando hablamos de todas estas cosas, pareciera que la Revolución Francesa, que dio origen a tantas cuestiones en beneficio de la sociedad, por allá no hace mucho, el decir de Humbert, el decir de Keynes, el decir de Kempes, de todas estas cuestiones de economía y que de desarrollo institucionales se han quedado en el vacío. ¿Todo por qué? Porque aquí ha apetecido más el poder, la visión de poder y el ego que el beneficio social, político y cultural del desarrollo de un pueblo. Se ha ido en detrimento. Entonces, ve uno por lo menos algunas personas que cumplen algunas funciones y que no son tomadas en cuenta como institución. La institución académica venezolana, la academia, la literatura, la filosofía, fue objeto de un homenaje hace aproximadamente un mes, que fue el insigne poeta venezolano Cadera, Premio Cervantes de Literatura. Este señor barquisimetado de 93 años ha optado a todos los premios habidos y por haber en literatura. Solamente le falta el premio Nobel. Y este señor ni siquiera ha sido objeto de una palabra de reconocimiento por parte del gobierno nacional. Por ahí el ministro de Cultura, Villegas, como que quiso decir algo y al final no dijo. ¿Y todo por qué? Porque resulta que este señor ha expresado sus opiniones sobre el desarrollo político del país y no ha aplaudido ni ha sido complaciente de las situaciones que se hacen. Pero ahí tenemos ese insigne venezolano con su literatura y sus escritos marcando camino. Y está propenso, ojalá Dios, a que sea tomado en cuenta para ser ya conferido el premio de literatura en lo que respecta al premio Nobel. Y se estaría uniendo al Gabo, ¿no? A García Márquez y a este cine peruano, a Vargas Llosa, porque Venezuela no lo tiene. Ha tenido insignes escritores, pero este señor que ha llegado a la cúspide dentro del desarrollo de la literatura venezolana. Señores, el tiempo apremia, me dieron chance fue hasta las 11:15, ya estoy viendo de dos, son las 12:15 ya, la hemos extendido una hora, más bien de más, y les quiero decir lo siguiente, el temario yo le expliqué ya el día 13, que es hoy, para el día 19, 5 hojitas ahí explicando sobre el temario que vimos hoy. El día 19 va a quedar la clase asincrónica, va a quedar grabada y va a quedar grabada el día 26. ¿Por qué? Porque yo marcho la semana entrante para Estados Unidos. Decía que tengo 5 hijos allí, yo tengo 5 hijos que vienen allá en Estados Unidos, que emigraron, un ingeniero civil, una abogada, 2 abogados y un médico. Entonces voy a dormir con mis hijos allá y voy a conocer tres bisnietos que tengo allá que no los conozco. Voy a verme con mis tres bisnietos y a verme con los hijos, y a verme con los nietos. Pero tengo tres bisnietos que no conozco. Una niña de 3 años, un niño de año y medio
y otro niño de meses. Entonces, vamos a estar por ahí haciendo una diligencia para paseando un poquito. De todas maneras, en la clase de hoy, para el día 19, el día 20, me envían las 5 hojitas ahí al correo mío si quieren. El correo mío, pues ya saben cuál es. Es a Omar Martínez O. Y me lo envían allí, yo pues o lo envían a la plataforma. El día 19 se va a instalar la otra clase asincrónica y lo envían el día 26. Y el día 26 tiene la otra clase que voy a instalar para que lo manden el día 7, el trabajo. Una vez que tenga el libro ya impreso o que aparezca en página de Amazon, pues está disponible, se llama Justicia Divina. Sin embargo, yo a mis alumnos, una vez que me lo entreguen, ya sea de regreso, yo le haré llegar a cada quien un librito de esos firmado para que den un sitio por allí y digan, y Omar hablaba tanto de una cosa y de otra, pues fue tanto que dijo que nunca escribió, no, yo sí lo escribo todo va a quedar aquí en el libro. Para mediados del mes de noviembre, diciembre, va a salir otro librito que se llama Crítica al proceso penal venezolano, porque nuestro Código Orgánico Procesal Penal nació por el año de 1998, 1999, y hasta el día de hoy tiene 7 reformas. Absurdo. Mientras que los demás países no tienen reformas. Aquí tenemos 7 reformas que lo que han hecho es para ajustarlo todo y ajustarlo a la mejor interpretación de cada quien. Como decía Cantinflas, tenemos gente que nunca estudió Derecho y son los que hacen las leyes. Bastante difícil, ¿no? Decía Cantinflas, Mario Cantinflas. Nosotros estudiamos, la gente estudia tanto Derecho que no hace las leyes, hacen los que nunca estudiaron leyes. Entonces, aquí en Venezuela es así. Entonces, tenemos ese temario de un libro que va a ser crítica al proceso penal venezolano, saldrá para el mes de noviembre, si Dios quiere la avisa. Por eso, pues, quiero darle a entender a toda la gente cuáles son los errores y cuáles son las virtudes. Y entonces, pues, va a estar también a la venta, si Dios quiere. Pero el libro de Justicia Divina sí sale ya próximamente. Bueno, un gran abrazo para todos quienes tienen a su señora madre vía o a su esposa al lado, a sus hijas, a todo aquel ser femenino que guarda alguna relación sentimental con ustedes, apreciados amigos, háganle llegar mis más especiales palabras de felicitación y agradecimiento por esa labor encomiable que hacen como mujer de ser madres. Vaya para ellas un gran abrazo. Y para nosotros también, que muchas veces somos medio madres también conocidos y con los nietos, pues también un gran abrazo, porque también hacemos la veces de madre muchas veces. Y hay que compartir también aquellas obligaciones muchas veces con la señora, con las hijas. Vamos a la casa y nos ponen también a los nietos, como fueron la mamá de los nietos. Entonces, un gran abrazo. Y para ustedes, de verdad que es una gran satisfacción podernos encontrar y compartir todas estas disyuntivas de la vida, ¿no? Que todo parte del derecho, de la Constitución y de las instituciones, pero también tenemos una óptica para poder analizar a profundidad lo que es bueno y lo que es malo. No sé si alguien quiere decir algo, pues vamos a escuchar al amigo Freddy. Mira, una pregunta. Hay muchas cosas que no vamos a poder hablar por aquí. En algún momento nos sentaremos a conversar, pero ¿tú conoces el doctor Orlando Monagas? Monagas, no, no, Orlando Monagas, de la no, Central. no, 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 no. porque él es penalista también y tiene más de 80 años hoy en día y sigue activo siendo profesor y está en el doctorado, llevando los posgrados y eso en la Central todavía. Pero te comento que de todas estas comentarios que has hecho, valga la redundancia, sí me gustaría pensar, sentarnos y ver, porque a nosotros nos quedan 20 años, a ti y a mí, porque yo más o menos tengo la misma edad tuya. Y por supuesto que esta maestría y lo demás que venga después no es sino para aprender, que siempre tenemos que aprender. Pero yo sí creo de que con los cambios que se están dando a cambio a nivel institucional, y no solamente en Latinoamérica, sino en Europa y demás, eh, todo da la impresión de que hay que empezar a estudiar sistemas alternos
de gobernabilidad a nivel mundial, porque ya los temas no son de uso exclusivo de patrimonios o concepto de tema de soberanía de los países, sino ya son temas que involucran a todo el mundo. El tema, aquí todavía no nos hemos dado cuenta mucho del tema ambiental, pero el tema ambiental, el tema de las aguas, las grandes guerras en el pasado han sido por agua. Y realmente el hecho que nosotros tengamos quizás más del 20% de la generación de agua dulce del mundo, eh, indudablemente va a llegar un momento que la gente internacionalmente no nos van a respetar o hacernos creer que vamos a ser los únicos dueños de esos yacimientos, sino que realmente va a haber una regulación internacional. Y yo creo que muchos de estos temas va a tener que revisarse profundamente, eh, no solo la forma de gobernabilidad, la forma ya sea los mismos sistemas capitalistas o socialistas o comunistas o la misma democracia, por supuesto. Todo está cambiando y muy rápidamente. Hoy en día, si vienes a vernos, el mundo se rige por conceptos occidentales, básicamente. Y sin embargo, otra parte del mundo crecieron por encima de ese occidente. Ya vemos India que sobrepasó la población con respecto a China. Ellos van a tener su propia ideología, mentalidad y objetivos y formas de qué pensar. Hay que ver la misma China, hay que ver los países que realmente son potencias. Todas ellas necesariamente tienen que cambiar, no solamente de estructura, sino también tiene que retomar el tema de los valores. La eliminación de lo que tú mencionaste de los valores en general, eso quizás aquí todavía no estamos tan afectados, pero si tú ves en Europa, hay una afectación profunda de los valores que tomaron cientos de años por establecer y en cosa de 10 20 años desaparecieron. Es las nuevas generaciones que llaman la generación de cristal. Eso no tienen ni idea de lo que no están parados, pues. Y por esa misma razón están desamparados ante el futuro. Yo sí que pienso, yo hablaba mucho de falta de controles y demás. Bueno, creo que lo que estás diciendo es muy importante que lo digas, pero también eso también llama a la reflexión de cada una de las personas que en algún momento esté o se encuentra en una posición de poder en el país. Entonces, a título de ejemplo, podría mencionar los gobernadores, por ejemplo. Hay gobernadores que, por supuesto, están centrados en su objetivo, otros que no. Pero aquellos que están centrados en sus objetivos deberían, ante lo que tú describes, darse cuenta que en su pequeño territorio, y de repente hay que volver a un federalismo, qué sé yo, en su pequeño territorio, tratar de imponer ciertas normas y reglas de conducta. Nosotros tenemos un poder moral que está en la Constitución, pero que nadie conoce. Eh, la inexistencia de la Contraloría, por supuesto que es evidente, pero también tenemos a alguien que pudiéramos utilizar la sociedad en general, que es el ombudsman, que lo tenemos, que no lo hemos puesto realmente a darle el valor que se merece, en el sentido de que cuando tú dices la elegibilidad de funcionarios, ya sea judiciales o de otro orden, mira, ahí hay formas de controlarlo. Yo no creo que eso no esté previsto en la Constitución, porque hay unas bases morales que son evidentes, obvias, que no tienen que ni siquiera estar escritas, porque si tuvieran que estar escritas, no tenemos nada. Es justamente el no estar escrita el que nos da mucho mayor valor, porque están en el contexto general de la Constitución. En el fondo están todavía, por supuesto, pero ahí están, son las raíces. No estás construyendo un país basado en unas raíces podridas, ¿no? Estás construyendo un país en unas raíces que ha tomado, bueno,
desde la guerra de la independencia para acá. Entonces yo sí creo, discerno o discrepo del hecho de que no haya formas de valorar eso. Hay que intervenir, por supuesto. ¿Cuál es la culpa nuestra de todos? Que nosotros no, no participamos suficientemente en la sociedad. Y la no participación del ciudadano común y de los estudiantes, más bueno, permite que los no ciudadanos, porque es lo que son, tengan mucha más ascendencia sobre el desarrollo de la vida del país. Entonces, son algunos temas, pero yo sí, en algún momento, cuando regrese de Estados Unidos, nos ponemos de acuerdo y nos sentamos a tomar un café largo. Pues mira, Rey, me parece muy buena su intervención. Y la verdad es que sí, allí en las normas constitucionales existen algunas cosas que no están muy claras, pero que por analogía se deberían interpretar. Porque está la moralidad primero, está primero el principio, pero desgraciadamente se valen de todas esas artimañas para lograr los objetivos y colocar las experiencias fundamentales que se desean. En estos días veía yo el primer ministro, creo que era inglés, decía que el problema del venezolano radica es que no reclama sus derechos y que entonces ha preferido salir a pasar necesidades lejos de querer reclamar sus cuestiones como debe ser. Entonces yo creo que ha sido falta también de una sociedad que pueda manejar sus buenos principios como exigencia de las irregularidades que suceden. Y en eso, pues, están los partidos políticos que se determinan de instituciones políticas de otras tendencias que pueden hacer peso en aquello. Pero pareciera que el fenómeno de corrupción como que absorbe todo. Pero también me llama poderosamente la atención lo que usted decía, que es que nosotros debemos cada quien crear el valor que tenemos internamente y sacarlo de deducciones en determinado momento. Y allí hemos perdido vigencia. Se ha perdido la vigencia y la creencia de que se puede. Si no hemos sido complacientes, entonces el que es complaciente pues sigue siendo complaciente. Es como el que constituye la familia y entonces el hijo no hace nada, entonces complaciente. Y bueno, muchachos, al final no vamos a tener nada que valga la pena allí. Vamos a tener una persona allí sin principios, de repente un vago, un sinvergüenza, un delincuente, bueno, cualquier cosa, porque es culpa de lo que uno mismo ha apropiado, lo que ha permitido. Entonces la apropiación y la sinvergüenzura, la convivencia de alguien que no quiere servir, pero que tampoco se decide que haga, pues es lo que está pasando aquí. Entonces aquí tenemos una cantidad en el papel tenemos un organigrama de componentes, de actores principales, pero que a la hora de verdad no cumplen absolutamente nada. Entonces, pues bueno, veremos a ver cómo podemos hacer y de verdad que me gustaría de repente mañana, pasó mañana, podernos reunir y poder dialogar, porque en estas conversaciones que son amenas, pues uno va adquiriendo mucho conocimiento y como dices tú, pues tenemos 20, 25, no sé cuántos años Dios nos pueda dispensar, pero tenemos que ser útiles, porque no es que porque le damos, pues tengamos ya que arrinconar, no, no. Mientras que nosotros tengamos la vigencia de poder dialogar y poder hablar, pues vamos cada rato llevando una voz que puede servir para cualquier persona. Sí. Y de verdad que muy, muy, muy complacido de contar con tu amistad, con tu respeto, que es recíproco tanto para ti también. Verdad que te aprecio mucho, si nos conocemos solamente por la plataforma, hemos podido dialogar, pero vaya pues mi abrazo de amistad, sinceridad y para mí es valía tener no un alumno, sino un compañero allí de diálogo de ese nivel, ¿verdad? Como mismo con César y con demás que forman parte de este grupo, pues bueno, complacido de estar con ustedes. Un gran abrazo. Gran abrazo, muchas gracias. Que la pasen muy bien. Hasta luego, felicidades. Chao, pues.